Buenas tardes y bienvenidos a todos. Manos Unidas, bajo el lema de Contagia Solidaridad para acabar con el hambre, nos recuerda de nuevo, por tercer año consecutivo, que es posible crear otro mundo en el que realmente se respeten los derechos humanos y que depende de cada uno de nosotros, de nuestra solidaridad contagiosa, que logremos conseguirlo. Todos nosotros somos personas que vivimos bien, pero en cuanto nos asomamos a la cuneta del mundo, vemos que no todos pueden decir lo mismo. Este año ha sido realmente difícil para todos, lo entendemos, pero os vamos a leer unos datos muy reales de estos momentos que estamos viviendo. La pobreza multidimensional afecta a personas sin acceso a derechos básicos: alimentación, salud, agua, vivienda, etc. 1.300 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional. 886 millones de ellos en países de renta media y 440 millones en países de renta baja. Y casi la mitad de todas estas personas son niños. Estas cifras no son solo números, son hermanos nuestros con nombre y apellido. Este año no ha sido fácil para nadie, lo podemos pensar y sentir. Pero ojalá signifique, como creyentes, una esperanza, una página en blanco para aprender a leer la vida. Hemos tocado enfermedades cercanas, muertes, tristeza, falta relacional. Pero también hemos encontrado mucha solidaridad y entrega. Vamos a pensar que la solidaridad es contagiosa, que traspasa fronteras y que somos capaces todos y cada uno de nosotros de asumir nuestra propia responsabilidad. Para Dios todos somos iguales, pero como veremos luego en el Evangelio, tiene preferencia por los más desfavorecidos. Jesús en Getsemaní rezaba: Padre, si es posible. Pero a continuación decía: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nos sentamos y reflexionamos tranquilamente en esta vigilia de oración. Como cristianos que somos, comenzamos esta vigilia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzamos dejando que resuene en nuestros corazones la reflexión de Dolores Aleixandre sobre lo que puede significar en cada uno de nosotros el gesto de acercarse al otro, al hermano desfavorecido. Tenía llena la posada y mis huéspedes, viajeros de paso casi todos ellos, se habían acostado ya porque era muy tarde. Pero cuando ya había cerrado la puerta para irme a dormir, oí que alguien la golpeaba con insistencia. Fui a abrir malhumorado y me encontré con un hombre al que ya conocía porque me había pedido alojamiento en otras ocasiones y al que había suministrado también pienso para su mula. Me caía muy bien aquel hombre, aunque sabía que era samaritano. Hablaba poco, no discutía con nadie, no protestaba por la comida y pagaba con fidelidad. Esta vez iba a decirle que no me quedaba sitio, pero la mula que traía agarrada del ronzal se movió
y al mirarla vi que tumbado sobre ella había un hombre ensangrentado, medio desnudo, y casi me atrevería a decir que muerto. El de Samaria estaba angustiado e impaciente, y me urgió sin muchos rodeos a que le ayudara a cargar con el hombre medio muerto y llevarle dentro. La situación era tan grave que no me atreví a rechazarle, y entre los dos tumbamos al herido sobre una estera, que por cierto me dejó manchada de sangre e inservible para otros huéspedes. Me pidió lienzos limpios y mientras yo los buscaba, él calentó agua en el fuego y se puso después a lavarle suavemente las heridas y contusiones con el mismo cuidado con que una madre curaría a su hijo pequeño. El herido se agitaba por el dolor y aún más cuando le echó sobre ellas el ungüento que yo le había traído, una mezcla de hierbas y óleo que usábamos siempre en mi casa. Se puso a aplicárselo y yo lo miraba sorprendido porque nunca hubiera pensado que bajo aquella apariencia tosca las manos de aquel hombre fueran tan delicadas y tan diestras para aliviar y cuidar. Cuando vio que el herido dejaba de moverse y parecía dormir, le ofrecí un poco de pan y vino que bebió en silencio, y luego se arrimó al muro junto al enfermo y allí le dejé descansando. También yo me fui a dormir, temiéndome que al día siguiente el samaritano se iría y yo no estaba dispuesto a cargar con el herido. Así que me preparé la negativa que iba a darle en cuanto fuera de día. Muy de mañana le oí moverse sigilosamente para no despertar al otro y me buscó para decirme, como me temía, que tenía que marcharse a resolver los asuntos que había dejado pendientes la víspera, pero que volvería muy pronto a ocuparse del herido, y me dejaba en prenda una cantidad mucho mayor de la que los gastos iban a ocasionarme. Estaba ya a punto de negarme a su petición cuando le vi acercarse al hombre que dormía, enjugarle el sudor del rostro y humedecerle los labios con un lienzo mojado. Y fueron aquellos gestos de ternura y no las monedas que me ofrecía los que lograron que yo aceptara silenciosamente su trato y lo que arrancó de mis labios la promesa de que me ocuparía del herido hasta que él volviese. Rechacé sus monedas, llené su alforja con provisiones para el camino y contemplé cómo se alejaba montado en su cabalgadura. Me quedé mirándole hasta que lo perdí de vista, mientras me preguntaba por el misterioso poder que tiene la compasión cuando se apodera de un ser humano. Tiré una piedra al centro del aljibe que hay delante de mi posada, como solía hacer de niño, y los círculos que aparecieron en el agua por el impacto de la piedra se fueron haciendo cada vez más grandes, hasta rozar las paredes del aljibe. Y entonces comprendí que era eso lo que ocurre cada vez que un ser humano se acerca a otro que lo necesita y se hace cargo de él. Su misericordia se convierte en una fuerza que alcanza a todos y es capaz de conmover nuestros corazones de piedra.
En este Evangelio que vamos a escuchar, Jesús se dirige a todos indistintamente y refleja claramente cuál es su verdadera doctrina: servicio solidario al prójimo necesitado. Fuera del ámbito visible de su Iglesia, el reino también acontece. Es lo que se ha llamado el cristianismo anónimo. La escena nos hace comprender que muchos, sin conocer a Jesús, se ajustan a los valores del reino en la entrega y el amor al prójimo. Y eso decide su destino. El juez universal está de incógnito en todos los pobres de la tierra, oculto en todos los rostros doloridos, pero tal presencia se pondrá de manifiesto en el momento final. Evangelio de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es palabra de Dios.
Un extraño en el camino. Las estadísticas nos dicen que son muchos los pobres y desfavorecidos del mundo. Pero los pobres y desfavorecidos del mundo son muchos más que los muchos que parece que son. Nos vamos a asomar al capítulo 2 de la Tutti Fratelli y ver cómo resuenan en cada uno de nosotros estas reflexiones. La parábola del samaritano trata de responder a la pregunta que le hacen a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Entre los judíos de su tiempo, prójimo se entendía como próximo, cercano, de tu grupo, de tu raza, de tu pueblo, de tu nación. Pero Jesús propone que nos acerquemos a cualquiera que necesite ayuda, sin importar el grupo al que pertenezca. ¿Hacemos nuestro el sufrimiento de otros o solo el de mis amigos y familiares cercanos? Nos preguntamos: ¿de quién soy yo prójimo? ¿De quién estoy cerca? Cada día nos enfrentamos a la opción de ser samaritanos o indiferentes viajeros que pasan de largo. Somos conscientes de que en estos momentos el que no es un salteador o el que no pasa de largo, o bien está herido o bien está poniendo sobre sus hombros algún herido. ¿Quiénes son los salteadores de nuestro tiempo? ¿Cuáles son hoy las maneras de pasar de largo? El Papa Francisco señala un detalle significativo: los que pasaban de largo se dedicaban a dar culto a Dios. ¿Somos coherentes con lo que nuestra fe reclama? ¿Honramos a Dios no solo en el templo, sino cuando lo vemos herido en el camino? Frente al discurso tan repetido en estos días, todo está mal, nadie puede arreglarlo.
¿Qué puedo hacer yo? La descalificación de todo anula nuestra capacidad de opinar y actuar. Somos conscientes de que cada día nos brinda una oportunidad nueva y que, al margen de quienes nos gobiernan, tenemos espacios para generar nuevos procesos de transformación en vez de acentuar odios o resentimientos. Como el viajero del camino, ¿sabremos vendar al herido y buscar a otros para que nos ayuden? El samaritano acudió al hospedero. ¿Encontraremos a otros hospederos que nos acompañen? Jesús nos dice: fui forastero y me recibisteis. Él hacía suyos los dramas de los demás. ¿Somos capaces de reconocerlo en los que llaman a nuestra puerta? En nuestros días, ese drama se llama emigración. El Papa Francisco nos sugiere en qué pueden consistir hoy nuestros esfuerzos ante estas personas migrantes. En 4 palabras, en 4 verbos: acoger, proteger, promover, integrar. Es el momento de la oración de los fieles. Vamos a presentar a Dios nuestros deseos, inquietudes, reflexiones, sufrimientos, carencias. A pedir que nos ayude a ver al hermano, a acercarnos a él, a caminar con él. Libre y espontáneamente decimos en voz alta nuestros sentimientos. Después de cada intervención o cada reflexión, contestaremos todos: ayúdanos, Señor.
todos unidos, pedimos a Dios que nos ayude. Padre bueno, pon en cada uno de nosotros que vivimos en el progreso del desarrollo económico, generosidad, experiencia y solidaridad para que con nuestro testimonio sepan que tú les amas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Os invitamos ahora a ver un vídeo de la región de Odisha, en la India, que es el lugar en el que se va a desarrollar el proyecto de Manos Unidas en este año, ese proyecto que estamos apoyando entre todos nosotros. Veámoslo con tranquilidad. ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे भुलाएगा। तू चाहे कहीं जा, लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पा लिया, अब है क्या कमी। यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता।
है चुपी पूरी एक सदी सारी जिंदगी तू ना पूछ रास्ते में काहे आए है इस तरह दो राहें तू ही तो है राह जो सुझाए तू ही तो है अब जो ये बताए जाए तो किस दिशा में जाए वही देश ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा तुझे है पुकारा ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता La celebración va terminando. Vamos a pedir al Padre, todos juntos, también cada uno desde su casa, los que estáis siguiendo la celebración desde casa, con esta oración de Pedro Casaldáliga, con la que nos comprometemos a ser verdaderas manos unidas, solidarias, abiertas y sin fronteras. Rezamos pues todos juntos esta oración de Pedro Casaldáliga. Estamos en el momento de la paz y de la despedida. Hemos compartido un ratito de oración, reflexión, uniéndonos a manos unidas y bajo el lema Contagio Solidaridad para acabar con el hambre. Todos nosotros hemos comprobado muy de cerca lo que significa contagiar. Ojalá este contagio
de solidaridad fuese así. Pero un contagio que no aísle, sino que acerque, que una manos y corazones, manos que alteren nuestras vidas y que sean capaces de abrazar cada día a más personas. Este año el abrazo de la paz no podrá ser físico, pero sí podemos desearnos de corazón una auténtica paz interior, que la paz viva entre nosotros. Shanti.